Doctor. Sí. Bueno, hoy día tenemos que ver curaciones planas, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, por favor, Sara, ¿me puedes leer los objetivos de aprendizaje? Sí, doctor. Un momentito, estoy buscando el tema. Está en la pantalla. Ah, perdón. Ay, está bien. Objetivo general, reconocer la importancia de incorporar la asepsia y la antisepsia en la realización de las curaciones planas. Objetivos operativos o de aprendizaje, que los estudiantes sean capaces de señalar la importancia de la asepsia, antisepsia, infección y contaminación durante la curación de las heridas. Describir las diferentes técnicas para realizar curaciones planas. Definir los diferentes tipos de lesiones superficiales y profundas. Nombrar los diferentes tipos de antisépticos, realizar de manera eficiente y eficaz los diferentes tipos de curaciones planas y conocer técnicas de anestesia y síntesis de heridas. Bueno, como ven, las curaciones son una base fundamental para los diferentes procesos dentro del hospital. Diferentes heridas tienen diferentes tipos de curaciones. Vamos a ver algunos ejemplos de curaciones planas. Una bastante simple y sencilla. Vamos a ver aquí primero una herida en la parte interna del dedo índice de la mano derecha. Si ustedes observan, acá tiene el equipo de curación, una riñonera para recoger los desechos generados, una solución. Veamos, toma la solución clara de G6 y la solución yodopovidona para curar la herida. Usa guantes de exploración, no necesitan ser estériles. Toma una pinza, ya sea elástica o con cremallera, y toma una torunda. Primero, el primer chorro afuera, el segundo recién se pone en la torunda y se limpia. De afuera hacia adentro o de arriba hacia abajo, depende de la herida. Y se limpia con una solución clara. ¿Para qué limpiamos con una solución clara? Para mover todos los detritos y ver el verdadero color de la piel. ¿Qué opinas, Flores? ¿Cómo está la herida según tú? Flores o quién? Doctor, ¿Cómo está la herida según tú? es una herida pequeña, superficial y lo ha limpiado y ya está realizándose la profilaxis. Pero ¿cómo está? ¿Está bien la herida? ¿Está evolucionando bien? Al parecer, sí está bien la herida. Es una herida pequeña, superficial.
¿Alguien está o no está de acuerdo con su compañera? Doctor, yo veo que la herida está un poco infectada. Veo los rebordes un poco más rojos. Entonces, para eso sirve la solución clara. Si ustedes ven alrededor de la herida, está rojo, a pesar de que estamos viendo por un video. Entonces, la solución clara nos sirve para ver estos pequeños matices de color. Si yo le pondría directamente a curarme con yodopovidona, ¿ustedes creen que hubiera visto ese color rojizo tenue? No, no se puede, no vería. Es por eso que usamos una solución clara antes de empezar a curar. Esta puede ser de G6 y si no hay de G6 puede ser solución fisiológica. Bueno, o clorhexidina también es claro, pero esto te permite ver eso. Entonces, le preguntas al paciente, ¿y por qué no ha sido suturado ahí? Solo ha venido para curación. Le preguntas qué está tomando y te dice que está tomando para su herida amoxicilina. ¿Qué opinas de la amoxicilina, Mariana Esmira? Creo que mencionó no era suficiente para Claro. cierto tipo de herida. ¿Y qué alternativa tendríamos? Cefalosporinas. Eso, muy bien. Pues, Yeshua, ¿qué alternativa tendríamos? ¿Qué antibiótico le daría? Estafilococos. Es lo más probable es un estafilococo. En la piel siempre es un estafilococo. Y la amoxicilina no le pega al estafilococo. Puedes darle ciprofloxacina, dicloxacilina, maxibiótico para la herida. Entonces, después de curar a este paciente hay que cambiarle de antibiótico. Porque no importa cuán bien hagas tu curación, eso va a seguir infectándose si no haces una buena cobertura antibiótica. Una vez que ya has visto la herida, continúas la curación. La limpieza, el DG6 es un antiséptico, igual puedes limpiar con DG6 las veces que sean necesarias. Y después recién se pone la iodopovidona, que es el café negro, ¿no? Si ustedes ven, después de poner iodopovidona, ya no se ve nada de la herida, ¿no? Rojito ni nada. Es por eso que ese es el orden más o menos que yo les aconsejo hacer en las curaciones. Estoy usando unas torunditas y se cubre la herida. Hay otras curaciones un poquito más avanzadas. En este paciente, por ejemplo, tenemos una curación en la cama de un hospital. Ahí vemos todo el material necesario, las soluciones, guantes estériles si necesitas. Y el equipo de curación, 3 pinzas locas, una pinza elástica anatómica, una pinza con cremallera, una Kelly o Crilé y una tijera. Torundas, gasas y apósitos, todo estéril. Te pones guantes de exploración para esta curación. Ahí tenemos un paciente posoperado. Tiene 3 heridas. Una herida en la línea media supraumbilical, una herida que es el drenaje tubular con su guante y una colostomía, que es un abocamiento del colon a la superficie de la piel. Este paciente tuvo una trisión entre un micro y un camión, entonces explotó el colon, así que tuvimos que poner el colon a la superficie de la piel. Veamos. Entonces, lo primero, identificar. Si tenemos varias heridas, empezamos de la más limpia a la más sucia, ¿ya? Aquí vemos la herida, incisión media supraumbilical, la incisión para el drenaje y la colostomía, que es muy sucio y que todavía está cubierto por eso. Entonces empezamos. ¿Cómo empezamos? Con DG6. Quiero ver la herida. Si era que ha estallado colon, puede ser que la herida se infecte, ¿no ve? Tiene todo el derecho.
Se limpia de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Se da la vuelta a la gasa y se limpia. Apenas esos detritos pequeños que quedan, es para eso que se da la vuelta a la gasa. Las veces que sean necesarias se limpia. Si ustedes observan, ¿cómo está la herida, Daniela? ¿Qué opinas de esa herida? No está infectada, doctor. No está, no ve infectada, no hay eritema, rubor, tumor, dolor, calor, la tetra Celso, ¿verdad? No existe nada de eso visualmente. Y cuando aprietas, porque el paciente le dolería, las zonas donde se acumula secreciones, exudados, trasudados, pus, le duele más al paciente, aunque no se vea, le duele. Entonces no existe nada de eso. No existe deformidades, es decir, abombamientos que te hablen de alguna colección. Entonces, a mí me parece que está bien la herida, ¿verdad? ¿O no les parece? A mí sí. Considerando que es colon, está súper bien. Y después recién se pinta con iodopovidona. ¿Ya, chicos? Ese es el orden más o menos que yo les doy. Una vez que termina la herida, se limpia el tubo de drenaje. Con iodopovidona también. Y un poquito del tubo también, porque ahí también se acumulan bacterias, ¿no? Se cubren las heridas con gasas de primer orden, que son pequeñas, y también con apósitos, porque no sabemos si va a exudar, trasudar mucho. Si supiéramos que no va a salir mucho, bastaría eso, pero no sabemos. Es una herida reciente, así que hay que poner gasas. Y hacer una buena uso de la tela adhesiva. Especialmente este lado, sellarlo, porque de aquí va a salir caca. Entonces, esto bien sellado para que las heces no vayan a la herida. Todo está bien sellado. Ahora hay que cambiar el guante. ¿Para qué era nuestro guante estéril? No era para calzarnos, era para colocar acá. Este guante se ha cambiado y tiene que ser guante estéril. Entonces, se hace un nudo manual. Bueno, era una de mis ayudantes hace algún tiempo y no se acordaba cómo hacer un nudo manual. Y seguía pensando. Y no lo hizo al final. Pero bueno, esa es la idea. En el orificio de la colostomía se va a poner esta bolsa, que es la bolsa de colostomía. Es una bolsa con autoadhesivo nada más. Ahí se humedece. Tienes que humedecer las gasas. Si están pegadas, no las jales. Humedecelo con solución fisiológica de G6. Ahí vemos la colostomía. No está tan rosadito como quisiera, pero tampoco está negro, ¿no? Entonces está bien. Se limpia. En este caso, de afuera hacia el centro, porque en el centro están las heces. Solo se limpia con DG6 por si acaso. Iodopovidona no se pone aquí porque es mucosa eso. Entonces bien limpito y seco porque es autoadhesivo. Pones la bolsa, si sacas autoadhesivo, se coloca. Ahí. ¿Y ven? Y está saliendo gas acá.
Ya la he envasado. Entonces, como ven, 1, 2, 3 heridas con 3 pinzas. Y no hemos contaminado. Porque vas de la herida más limpia a la más sucia. En orden. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de curar al paciente. Ustedes observan, todo bien amarrado, todo bien curado, todo limpio, hasta su próxima curación. ¿Alguna duda, pregunta en relación a los videos ya transmitidos? ¿Todo ok? Muy bien. Heidi, te voy a pasar para que seas Está anfitriona bien, para doctor. que puedas presentar curaciones. Doctor, me estoy conectando ahorita de mi laptop. Ya, Por favor. ya, espero. Doctor, Sí, ¿será que me puede habilitar a este que dice Zambrana? Por favor. ya. Ya está. Aún me sale como inhabilitado, doctor. Ujú. Zambrana. Sí, doctor. La voy a mandar de nuevo. Doctor, ¿Sí? ¿hay alguna forma de revertir la colostomía? Claro, después de 6 meses operamos de nuevo y restituimos el tránsito intestinal. Gracias. ¿Ya le salió, señorita? Ya, muy bien. Sí, doctor. ¿Se logra ver mi pantalla, doctor? Sí, ahí estoy bien. Ya, le voy a colocar en pantalla completa. Bien, buenos días a todos. Vamos a ver, bueno, vamos a continuar con la clase y vamos a seguir hablando de lo que sería cicatrización de tejidos y herida plana específicamente. Empezamos definiendo qué es una herida. Básicamente, una herida es la pérdida de continuidad de la piel o mucosas que puede ser producida ya sea por un agente físico, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, o por agentes químicos que pueden extenderse a los tejidos y a órganos subyacentes. Está resaltado con rojo la pérdida de continuidad porque es importante que
que mantengamos ese concepto claro. Pérdida de continuidad de la piel. Este puede estar asociado también, como vemos en la imagen, obviamente a dolor, ¿no es cierto? Ahora, también hay otros conceptos básicos que antes de ingresar al tema vamos a definirlos, que nos van a servir mucho para tomarlos en cuenta. Estos dos son asepsia y antisepsia. La asepsia es un procedimiento básicamente que pretende acabar con los microorganismos que están presentes sobre, en este caso, objetos o superficies inanimados. Por eso están recalcados, porque esa es la diferencia con relación a la antisepsia, ¿sí? Si vemos en el concepto de antisepsia, menciona que es un proceso que destruye los microorganismos de la piel o en todo caso de las membranas mucosas, ¿sí? Entonces la asepsia es destrucción de los diferentes microorganismos sobre objetos o superficies inanimadas y la antisepsia es la destrucción de los microorganismos de la piel y las membranas mucosas. También tenemos antisépticos que vamos a ir viendo mediante, bueno, el desarrollo del tema. Ahora, hay unos principios básicos de curación. Dentro de estos está y está la limpieza de la herida, que la primera intervención realizada realmente más sutil se irá. Y también dentro del análisis, dependiendo de la herida, dentro pues, también tener que todos los y valoración constante también de la lesión. Dentro de todo esto es importante tomar en cuenta la prevención del tétano. ¿No es cierto? O en caso de que no tenga ninguna vacuna, también se debe iniciar el esquema en ese momento. Ahora, en relación a la clasificación de las heridas, tenemos por diferentes causas. Como habíamos mencionado, puede ser aguda o puede ser crónica. También, según la causa, puede ser punzante, ¿sí? Por objetos puntiagudos, como van a ver en la imagen. Pueden ser cortantes por objetos filos, ¿sí? Pueden ser punzocortantes, que son objetos que son también al mismo tiempo puntiagudos y filosos, ¿sí? Pueden ser por abrasiones, o lo que nosotros comúnmente conocemos como raspones, ¿sí? Pueden ser laceraciones, que son lesiones producidas por desgarros del tejido. Pueden ser avulsiones, pueden ser también amputaciones, ¿sí? Que es la pérdida de un fragmento o de una extremidad. Aquí está, por ejemplo, una imagen de una amputación traumática. Aquí vamos a ver más gráficamente. Aquí tenemos una herida punzante que está ocasionada por un destornillador. También tenemos una cortopunzante que va a ser ocasionada por un cuchillo, ¿sí? También tenemos las heridas que son contusas, en caso, por ejemplo, de algún accidente con un martillo, ¿sí? O erosivas, ¿sí? Que es similar o sinónimo a las anteriores que hemos visto. Aquí hay imágenes, por ejemplo, donde vemos la pérdida de un dedo, ¿sí? O bueno, parcial de un dedo, en caso de una amputación, la avulsión que habíamos mencionado, la lesión por el aplastamiento que también puede existir, punzante, que en estos casos pueden ser agujas, pueden ser clavos generalmente, ¿no es cierto? Clavos que vienen oxidados, abrasión, sí, y laceraciones. Según su profundidad, podemos tener heridas que sean superficiales, que puedan ser profundas, que puedan ser penetrantes o perforantes. Las superficiales, como vemos en la imagen, solamente van a atravesar la piel, ¿sí? Las capas superficiales. Las profundas ya van a ir atravesando la parte del tejido subcutáneo, ¿sí? Y las penetrantes ya van a penetrar algún tipo de cavidad como la boca, abdomen, vagina, ano, ¿sí? Y las perforantes pues van a atravesar el cuerpo entero. Ahora, dentro de estas heridas también tenemos heridas que se clasifican en heridas menores y heridas que son mucho más extensas, grandes o mayores, ¿sí? ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues básicamente en las heridas menores, en las heridas pequeñas que generalmente pueden ser realizadas, por ejemplo, en accidentes domésticos, ¿sí? Pues no necesitan cerrarse. Lo primero que debemos hacer es, como vemos en la imagen, realizar un lavado de manos médico, un lavado de manos clínico. Lo segundo, el paciente puede estar en posición, puede estar sentado, ¿sí? O también puede estar en decúbito dorsal. Después de esto se debe hacer una irrigación, un lavado, ¿sí? De la herida
Y este lavado se va a hacer con DG6 o con clorhexidina. El objetivo de este lavado también es que podamos sacar de esta herida cualquier tipo de suciedad, tierra que pueda existir, ¿sí? Entonces, con esto, con este chorro, se va gasas, perdón, se va a utilizar gasas para cubrir en realidad esta herida, para evitar que se pueda infectar. Lo que habíamos mencionado también es acerca del tétanos, en caso de que el paciente no tenga, ¿no es cierto?, el esquema completo o no haya sido un buen esquema o en realidad no tenga ninguna de las vacunas, se le va a colocar también o se le va a iniciar el esquema de vacunas contra el tétanos. Ahora, ¿qué hacemos en caso de que sea una herida grande? ¿Sí? El primer paso va a ser similar al anterior que hemos visto. Eh, Vamos a realizar un lavado de manos, ¿sí? Tipo médico, tipo clínico, y también vamos a realizar una irrigación. Nuevamente se puede realizar con clorhexidina, DG6, quitamos todo lo que contenga, ya sea tierra, ¿no es cierto?, hojitas, todo lo que pueda contener, dependiendo también dónde ha sido el accidente. Tenemos que verificar, ¿no es cierto?, revisar si el paciente tiene su esquema nuevamente de tétanos y en caso de que no, pues vamos a colocar. También tenemos que hacer una valoración de la herida. ¿Qué debemos valorar? En este caso, el tamaño, ¿sí? No solamente en el tamaño, cuánto aproximadamente mide, sino también la profundidad de esta herida. Debemos ver los bordes, si son bordes lisos, si son bordes regulares, irregulares, ¿sí? Debemos ver el tiempo que ha transcurrido de la herida. Debemos ver si es una herida que es menor a 6 horas, mayor a 6 horas o mayor a 12 horas, porque dependiendo de esto puede ser una herida contaminada, una herida sucia o una herida infectada si es mayor de 12 horas, ¿sí? Debemos ver el tipo de lesiones también y si estas lesiones, o sea, si esta herida también necesita síntesis, que generalmente son las heridas graves, grandes. Ahora, dentro de esta síntesis, como hemos mencionado, no vamos a ampliar ni hablar de anestesia porque ya se ha visto en la clase pasada. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de herida, como vemos en la imagen, qué tipo de sutura voy a hacer, qué tipo, dónde, todo varía, así qué tipo de hilo voy a utilizar, qué tipo de aguja. Entonces, dependiendo del sitio, ¿sí?, de la sutura, tenemos aquí en este cuadro, para la piel se va a utilizar el tipo de hilo no absorbibles, ¿sí?, y para las mucosas absorbibles. Para la piel, para el cuero cabelludo, podemos utilizar una de 2 ceros, ¿sí?, para la cara de 4 ceros, para el brazo y pierna de 3 ceros, para la rodilla de 2 ceros. ¿Qué tipo de aguja? Una aguja cortante, ¿sí? Para las mucosas, como por ejemplo desgarros vaginales o mucosas orales, podemos utilizar una de 2 o 3 ceros y se utiliza una aguja Roma no cortante. Ahora, dentro de todo esto también tenemos los puntos que ya hemos visto, puntos simples, Donati, Surjet simple, anclado e intradérmico. Y dentro del tipo de herida, por ejemplo, el punto simple se utilizan heridas superficiales que no sean sangrantes y el Surjet simple también, ¿cierto? Es una extensa, pero que no sea sangrante. El Donati, el Surjet anclado se pueden utilizar para heridas que sean sangrantes y el Surjet anclado para una herida que sea bastante extensa y que sea sangrante. El intradérmico es más que todo para la parte estética, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, si es una herida a nivel del rostro, entonces se va a utilizar la parte intradérmica o, bueno, el tipo de sutura intradérmica o también en alguna otra parte del cuerpo que sea más expuesta, ¿no? Generalmente es el rostro o la cara. También va a ir variando dependiendo de los tipos de bordes, en este caso borde regular, irregular, en el punto simple. En el punto Donati puede ser también, puede tener esta herida bordes regulares e irregulares. Pero en el caso del surjet simple, el surjet anclado y el intradérmico se utilizan en heridas donde los bordes sean regulares. Ahora vamos a ver lo que serían las fases de curación de la herida, ¿sí? Dentro de las fases de la curación de la herida tenemos la primera fase, que es la respuesta vascular o de coagulación de la sangre, ¿sí? Que esta es la que sucede inmediatamente tras sufrir el accidente, ¿sí? Generalmente sufrimos el accidente, ¿sí? Aquí están los eritrocitos y vienen las
plaquetas. Estas plaquetas lo que van a hacer es adherirse, ¿sí? Y van a llegar a formar lo que es el tapón plaquetario. Y para la estabilización del tapón plaquetario se va a llegar a producir también lo que es la fibrina, ¿sí? Y mediante esto, pues se va a formar la coagulación. Dentro de esto también tenemos que tomar en cuenta que hay una vasoconstricción autónoma, ¿sí? Tras producirse una lesión en los vasos. Entonces son todos esos factores que van a estar dentro de esta primera fase o dentro de esta primera respuesta vascular y de coagulación de la sangre. Tiene una duración aproximadamente esta fase de unos 15 minutos, o sea, son dentro de todo esto, o sea, no es que suceda eso, ¿no? Pero está en un lapso aproximado. Luego tenemos la fase, la segunda, que sería la de inflamación, ¿sí? Esta fase es un poco más extensa, ¿sí? Y básicamente hay una formación de lo que sería el exudado, enrojecimiento de la piel, ¿sí? En este caso ya vienen los leucocitos que van a empezar a invadir al tejido leucocitario, ¿sí? Y van a empezar a limpiar las zonas, ¿sí? De la lesión. En este caso es una imagen de una astilla, ¿sí? Y los macrófagos también van a empezar a actuar, ¿sí? Y van a ir eliminando todos los detritos y todos los restos que quede aquí. Entonces aquí tenemos la parte de vasodilatación, sí, que vamos a ver con una coloración y también hay edemas. La tercera fase es la formación de los tejidos de granulación, ¿sí? Dentro de los tejidos o la formación de tejidos de granulación, ¿sí? También es conocido como una fase proliferativa. En esta fase, pues básicamente vamos a formar este tejido de granulación hay dos cosas principales, que es el paso 2 y el paso 4, ¿sí? O se marca o se resalta más que todo esta fase por eso, que es por la angiogénesis y por la producción o por la proliferación de lo que es los fibroblastos. Entonces, los macrófagos van a secretar mediadores para iniciar lo que es la reparación de la dermis. Luego, los fibroblastos van a migrar hacia el tejido lesionado y van a empezar a producir colágeno, ¿sí? Se va a transformar lo que es el tejido conectivo fresco, que va a rellenar la brecha y va a recibir el nombre de tejido de granulación. Y también vamos a tener la formación de nuevos vasos sanguíneos con el proceso denominado factor angiogénesis, que va a tener también la liberación de diferentes factores, ¿sí? Que van a ir liberándose. Luego tenemos la parte de la epitelización, ¿sí? Y por último va a ser la remodelación del tejido cicatrizal. En la epitelización, perdón, vamos a tener una proliferación de los queratinocitos, ¿sí? Se va a empezar a cerrar, como vemos en la imagen, y se va a empezar a formar este nuevo tejido, esta nueva piel. Y aquí tenemos la remodelación del tejido cicatrizal, que es básicamente tras el cierre de la herida y el tejido recién formado no va a ser idéntico en este caso al original, como vemos aquí, ¿sí? Esto sería el original, la piel, y claramente se ve el tejido cicatrizal. Pero también va a ir variando la forma en la que se ha cuidado, ¿no es cierto?, esta herida y lo que se ha utilizado o no para la cicatrización. Bien, también tenemos los tipos de cicatrización, que va a ser de primera intención, de segunda intención y de tercera intención. La primera intención, básicamente, como ven, es una herida que tiene los bordes regulares, bordes limpios, ¿sí? Y básicamente se va a hacer el cierre normal. El ejemplo más claro puede ser, por ejemplo, heridas que son realizadas, que son controladas dentro del quirófano, ¿sí? Entonces, estas son heridas de primera intención. Hay un afrontamiento correcto de sus bordes y se va a ajustar por planos anatómicos de la herida durante la sutura. Las heridas de segunda intención son aquellas heridas que tienen supuración, drenajes y sus cierres van a ser de manera espontánea. No se van a utilizar en este caso métodos de acercamiento exógeno. El ejemplo más claro dentro de la cicatrización de segunda intención o las heridas de cierre de segunda intención básicamente es una mordedura de perro, ¿sí? Donde no se hace la de primera intención. Pero también dentro de esta segunda intención tenemos que tomar en cuenta que en los casos de mordedura de perro, como hemos hablado en la clase pasada, en algunos casos, dependiendo de la localización, sí, en el caso de que fuera la cara, ¿no es cierto? Habían mencionado que si es muy extensa también se coloca puntos de aproximación, pero generalmente no se coloca. Y aquí hay una imagen que viene progresivamente, ¿sí? A, B, C, D, hasta la H, donde vamos a ir viendo cómo es el progreso o el avance en el cual está yendo cerrando esta herida. Luego tenemos la de tercera intención, ¿sí? Que es un cierre primario diferido, básicamente. Y aquí va a llenarse, como ven en la imagen, también de tejido granular, ¿sí? Y esto es una vez
ya se supera el riesgo de infección, ya se realizan, que es para tiempo. Son heridas en las que hay un alto riesgo de infección. Luego, en relación a los materiales para la curación, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Así que simplemente vamos a mostrar las imágenes. Tenemos una manga mixta, que puede venir de esta forma también el equipo de curación. Vienen, ¿no es cierto?, los materiales que ya hemos mencionado, que viene la tijera, viene la pinza anatómica, y puede venir la pinza Kelly en algunos casos, también puede venir la pinza Krille, ¿sí? Y viene 4 gasas, 2 apósitos, de manera básica, ¿sí? También tenemos las riñoneras, aquí está separado, ¿sí? Es la tijera mayo, vienen guantes, ¿sí? Guantes de látex, también guantes de nitrilo, dependiendo si la persona es alérgica también. Y también están los diferentes telas adhesivas, que sería en este caso el esparadrapo, el micropor y el transport. Ahora, en relación de las soluciones antisépticas, vamos a hablar solamente de las 3 más utilizadas o más conocidas, en este caso la clorhexidina, el DG6 y el yodopovidona. La clorhexidina tiene un espectro antibacteriano amplio, en este caso sería la gram positivos, gram negativos, virus del HIV y algunos otros hongos. Dentro de estos estarían los estreptococos, los estafilococos, ¿sí? Y su mecanismo de acción básicamente es desestabilizar y penetrar las membranas, luego va a empezar a precipitar lo que sería el citoplasma y no va a permitir que estas células utilicen el oxígeno, por ende va a disminuir lo que sería el ATP y va a producirse lo que es la muerte celular. ¿Sí? Sus indicaciones de uso, en este caso hablando de la curación de heridas, serían usos tópicos, lavado de heridas, como hemos visto, preparación de la piel preoperatorio y también se incorporan en diferentes instrumentos médicos. Dentro de las contraindicaciones estaría, por ejemplo, la perforación timpánica, ¿sí? Porque se ha visto que cuando hay una perforación timpánica y la clorhexidina está en contacto durante mucho tiempo con el oído medio, puede llegar a ocasionar la pérdida de la audición. Entonces hay que tener cuidado en estos casos. Dentro de los efectos adversos, aunque no se han visto muchos, pero en algunos casos se menciona hipersensibilidad, alergias, y en algún caso que recién están viendo, han visto que, por ejemplo, por la parte de la lactancia, alguna madre se ha puesto para prevenir lo que es la mastitis y también ha afectado, en este caso, a su bebito, pero eso está todavía cuestionable. Dentro de las complicaciones más marcadas sería a nivel de lo que sería el ojo, ¿sí? Si llega a caerles clorhexidina a nivel del ojo, puede llegar a producir lesiones del endotelio corneal, edema, ¿no es cierto?, a nivel de lo que sería la córnea o el nivel del ojo, atrofia del iris, aplastamiento de la cámara anterior y un incremento de lo que sería la presión ocular. Y esto también nos hace correr, al haber el incremento de la presión ocular, también corremos el riesgo de la pérdida de la visión. El DG6, básicamente como ven en la imagen, es un éster alifático, ¿sí? Y la buena característica de esto, o lo más resaltable de esto, es el que es el mejor tolerado por las mucosas, ¿sí? Penetra los intersticios de la piel, llega a zonas ocultas y tiene un efecto residual, que significa que este va a seguir actuando durante mucho tiempo, ¿sí? Tras haber utilizado. El yodopovidona viene yoduro más una sustancia tensioactiva, ¿sí? Tiene un espectro amplio, es germicida y aproximadamente va a empezar o su mecanismo de acción inicia, pero no deja coloración amarillenta a comparación del yodo antiguamente. Algún otro dato interesante también con relación al yodo es que se ha visto casos en los que han alterado el yodo, ¿sí? Venden yodopovidona, pero que en realidad es simplemente yodo mezclado con agua o con alguna otra solución, y en esos casos se ha visto que en lugar de favorecer, lo que hace es básicamente producir hongos e infectar la herida, ¿sí? Porque el producto está alterado en este caso y lo mantienen ahí. Entonces, esto en cuanto a lo que sería la herida. Y la pregunta va para todos ustedes. ¿Qué heridas creen ustedes que no deben cerrarse? Y con eso finalizaríamos el tema. Cuando hay fractura, podría ser. Donde están infectadas. Quizás también no se podrían cerrar las heridas con las que han sido mordidas de perros, ¿no? Bueno, no se cierran esas heridas. Esa solamente es acercamiento de bordes. Exacto. Por arma. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de heridas no deben cerrarse?
Saraí, ¿qué otro tipo de heridas no debe cerrarse? Cuando la herida se produjo por algún arma de fuego, cuando hay fractura de hueso igual, cuando está la herida sucia. Mm. Ya. Hans, ¿qué otro tipo de heridas no se puede cerrar? Acaba de ir al baño, Heidi, perdón. Un cachito dame, por Sí, favor. no te Voy al preocupes. baño. Sí. Ya. Daniela, entonces, ¿qué otro tipo de heridas no se puede cerrar? Las que son muy grandes, tal vez. No, hemos visto que hay heridas que se pueden cerrar si son grandes. Las que están cerca. Las de tipo perforantes. Las heridas muy simples. Heridas prácticamente superficiales. Ya. Dentro de estas heridas está bien lo que han mencionado, ¿no es cierto? Heridas, hemos visto heridas con fracturas por armas de fuego, ¿sí? Pero es importante también recordar que hay heridas que pueden estar sucias o que pueden tener riesgo de infección. Lo que les había mencionado, una herida que tiene o que transcurre mayor a 12 horas, ¿sí? Les llega un paciente y es una herida que ya ha pasado más de 12 horas o más de 6 horas, es una herida que tiene mucho riesgo de infectarse si es una herida sucia, ¿sí? O que ya está infectada. Entonces, ese tipo de heridas igual no debe cerrarse, debemos tener cuidado con ese tipo de heridas, ¿sí? Lo que han mencionado también, mordeduras, ya sea por perros, por gatos, ¿no es cierto? O sea, depende también, que puedan estar, ¿no es cierto? En algunas áreas, lo que habíamos mencionado de la cara, la excepción, ¿no es cierto? Que se puede colocar algunos mencionando. Y gracias. Eso sería el Hey, tema. ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? Cuando llegamos, cuando una herida llega al tejido adiposo, ¿eso cuenta como profunda? Sí, dentro de la imagen anterior que habíamos visto, les había mostrado que la herida superficial va a estar en la epidermis y dermis. Luego vienen las heridas profundas, que sí ya es a nivel de lo que sería el tejido adiposo, ¿sí? Luego venían las otras heridas, que eran las perforantes y las penetrantes. ¿Y a qué se refiere con superficial no sangrante? O sea, ¿a qué se refiere con herida no sangrante? Que básicamente no está, generalmente hay heridas que les pueden llegar, ¿no es cierto? Y vemos que hay gran cantidad de sangre, entonces no está sangrando. Herida no sangrante. Pero todas las heridas sangran. ¿Alguna otra duda más, chicos? Yo, doctor, tengo una pregunta. En el Dime. caso, supongamos, de que me dice Heidi de que cuando ya se llega al tejido adiposo, o sea, la hipodermis es profunda, también se podría decir lo mismo cuando una persona, digamos, es un poco obesa, tiene mucho tejido adiposo. No entendí la pregunta. A ver, Es explícate un que poquito mejor. yo sé que hay personas que tienen, digamos, que están con sobrepeso y Ya, tienen mucho tejido adiposo. ya. Si tienen una herida que es bien profunda, pero ya se nota desde antes el tejido adiposo, ¿es considerada profunda la herida o no? Más que todo se considera los planos, no tanto el biotipo de cada persona. No podemos hacer una clasificación para cada persona, ¿no? Entonces tienes que ver los planos. Todos tenemos piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, peritoneo, si es que estamos en abdomen, ¿no? Entonces tienes que ver más que todos los planos. Ahora es verdad que algunos muy obesos tienen un tejido celular subcutáneo de 10 centímetros de longitud, ¿no? Mientras otros que tienen apenas 1 centímetro, pero no se puede hacer una clasificación para cada una de las personas. Obviamente la tendencia a complicarse va a ser mayor en esa persona que tiene obesidad, que tiene un tejido celular más grueso. Entonces,
ellos van a tener más riesgo de complicación y por eso hay que tener mayor cuidado con ellos, pero no una clasificación específica, ¿ya? Ya, gracias, doctor, por la explicación. Veremos un video de curación de una herida quirúrgica. Vemos ahí que retira primero los apósitos, siempre guardando las... Este es un drenaje aspirativo de Jackson Pratt, por si acaso. Esto. Y ahí retira. Un poco humedecido, está fácil a retirar. Ahí vemos la herida. No se puede curar con guantes, ¿no? Porque ¿serán guantes estériles? No creo. Muy delgados. Aunque son largos en la muñeca, tal vez sean estériles. Solo podrías curar con mano si tus guantes fueran estériles, por si acaso. Después usa pinzas. Siempre las pinzas mejor. Pero bueno, a ver, veremos este video. Tiene un drenaje que me interesa. Miren, sin cortar, puede poner la gasa, no necesita poner en Y. No lo corta, lo dobla la gasita alrededor del drenaje. Bueno, puede servir a veces, alguna vez. Ahí hay una herida limpia. Esta es una herida infectada. Si ustedes ven, hay eritema. Es una incisión de Mahbarney. Entonces, con una Kelly, abres la herida. Y empieza a salir secreción serohemática. Obviamente va a contener pus. Es una de Mahbarney. Puedes retirar un punto. Para que tengas más espacio. Y ahí ven, está abierto. Entonces, todo ese contenido interno va a salir. Le duele al paciente, más bien le estás aliviando con esto. Entonces, es muy importante ver la característica de la herida. Es decir, no solamente ciegamente curar, ¿ya? No es difícil hacer la curación. Vamos a hacer la próxima clase hoy día es miércoles, el viernes es feriado, el lunes, entonces van a traerse por favor unas gasitas, solo gasitas, y sus guantes de exploración para practicar curaciones planas, ¿ya? Siguiendo el protocolo. Bueno, no sé si tiene algo más que añadir, Heidi. Sí, doctor, que es algo bonito realizar la parte de las curaciones, es algo que no es difícil y que pues repasemos un poco más sobre el tema porque es importante también, doctor. Sí, es un procedimiento que lo vamos a hacer siempre. No hay que complicarnos, es decir, no tiene por qué ser complicado un tema. Este es un tema bastante sencillo y bastante simple. Está explicado en nuestro folder académico las cosas más grandes. Siempre verificar que el material esté estéril.
saber bien qué materiales estamos utilizando, conocer las diferentes telas adhesivas, ¿no? El transport, micropor, esparadrapo, es muy importante. Conocer cuándo utilizar la iodopovidona, la clorhexidina, el DG6, es también importante. Hay un spray que está en el folder académico, que es de rifamicina. Este se pone al terminar toda la curación. ¿Ya? Es como un spray, son buff, como un desodorante, si vale el término, sobre la herida se pone. Es buen antiséptico, se utiliza en heridas muy contaminadas. Y después nuestro protocolo de curación es bastante sencillo, tiene apenas 10 pasos. Esos 10 pasos son los que tienen que mecanizarse y repetir de una manera pero pensada, no necesariamente automática ni mecánica. Y la última, el cierre bibliográfico, dice: describa una curación más compleja que hizo o que pudo ver en internet, resaltando la técnica y el uso de antisépticos. Entonces, si no han tenido oportunidad de ver en el hospital un procedimiento de curación, busquen en internet una curación y descríbanla, resaltando la técnica y el uso de antiséptico, como yo le he descrito, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? Doctor, para las heridas que están infectadas, solo es necesario abrir unos cuantos puntos, ¿no? No es necesario abrir toda la herida. Eso depende del médico. Normalmente no abrimos toda la herida. Siempre abrimos 2, 3 puntos. Tendría que estar muy, muy infectada la herida y no ser muy grande para abrir toda la herida. Pero muy rara vez hacemos eso. Normalmente 2, 3 puntos, con eso drenamos y eso basta. ¿Ya? Eso déjenlo para hacer conjuntamente con su docente. No lo hagan solos. ¿Ya? Si es una cirugía, llámenle al cirujano, veo un absceso, doctor, lo voy a drenar o usted va a venir y revisar. ¿Ya? Mientras vayan subiendo de nivel. Ya después solos van a poder tomar su decisión. Otra cosa, hoy día tenían que entregar sus tareas, ¿verdad? En fotografía. Manden al WhatsApp con su nombre, por favor, para revisar los tenografias y venodisecciones, ¿no? Que se vean bien, por favor, el procedimiento para poder evaluarles. Y la próxima clase, el único material que necesitan es sus gasitas y sus guantes de exploración. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Heidi. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias a usted. Chao, chicos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.